Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más y bienvenida una vez más a esta clase de Flipped Learning, donde en este caso vamos a tratar el punto gramatical de los adverbios de frecuencia, ¿ok? Adverbs of frequency. Como su propio nombre indica, los adverbios de frecuencia están, se utilizan para expresar la frecuencia con la que uno hace algo, ¿de acuerdo? Es decir, lo mismo que en español decimos, pues yo siempre voy a la escuela o yo nunca tomo bebidas azucaradas, pues lo mismo lo podemos decir en inglés utilizando estos adverbios, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuántos adverbios de frecuencia tenemos? Pues tenemos unos cuantos. Lo que tenemos que tener claro es, para aprenderlos bien, es que los podemos casi organizar como en una especie de escala, ¿de acuerdo? Quiere decir que la manera en la que nosotros, o la frecuencia con la que nosotros hacemos algo, puede variar desde el 0% hasta el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien hace algo el 0% de las veces, lo hace en español, diríamos nunca. Bien, ¿cómo decimos nunca en inglés? Pues, efectivamente, con la palabra never. Por el contrario, si hacemos una acción, si realizamos una acción el 100% de las veces, pues diríamos en castellano siempre, ¿verdad? Yo siempre hago los deberes, por ejemplo. En este caso, siempre en inglés se diría always. Always. Vale, con esto ya tenemos, digamos, los dos extremos, ¿de acuerdo? Tenemos desde, imaginaros que esto es como una especie de volumen de la radio, de botoncito que nosotros podemos mover a la izquierda o a la derecha en función de la frecuencia con la que hacemos algo, y estos serían los extremos, desde no hacer algo nunca o never a hacerlo, hacer esa acción o realizar esa acción siempre o always. Y claro, la pregunta que podría surgir sería ¿qué es lo que ocurre entre medias? Pues aquí es donde nosotros vamos a ver nuestra escala, ¿de acuerdo? Recordad que hay varios adverbios, nosotros vamos a aprender los que nos hacen falta para nuestro nivel, que es el de primero de la ESO. Bien, ¿cuál podría ser, por ejemplo, por empezar por algún lado, cuál podría ser, por ejemplo, el que está más cerca de always, sin llegar a ser always, sin llegar a ser el 100%? Es decir, cuando nosotros hacemos algo, no siempre, pero la mayoría de las veces, ¿cómo podemos decir eso en inglés? Lo podemos decir de la siguiente manera. Nosotros podemos utilizar el adverbio usually, ¿de acuerdo? Usually, ¿ok? Con lo cual implica que tenemos, no es el 100% de las ocasiones en las que realizamos esa acción, que ya veremos más tarde ejemplos con verbos concretos para que veamos acciones concretas, sino un poquito menos, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿cuál podría ser el siguiente si continuamos de la derecha hacia atrás, de la derecha hacia la izquierda? ¿Cuál podría ser el siguiente adverbio que podríamos utilizar? Recordad que el adverbio es un tipo de palabra, lo mismo que hemos visto también o podremos ver más adelante también los adjetivos. Hay diferentes tipos de palabras, para eso dedicaremos también una clase para que los reconozcáis. Y los adverbios son un tipo de este tipo de palabras, una clasificación dentro de este tipo de palabras. Vale, pues el siguiente adverbio que nosotros podríamos utilizar, si vamos en esta dirección, sería el adverbio often. Often. Fijaros que esta T no suena. No decimos, bueno, en algunas zonas sí se dice often, pero también podemos decir often, ¿de acuerdo? Yo suelo omitirla, suelo no pronunciarla, aunque sí se puede pronunciar. Por otro lado, también tendríamos la posibilidad de hacer algo
incluso menos veces, de vez en cuando, pero no con demasiada asiduidad. ¿Qué palabra podríamos utilizar? Pues podríamos utilizar la palabra, el adverbio de frecuencia sometimes, ¿vale? Algunas veces. Algunas veces quiere decir casi, un poquito más que casi nunca, pero un poquito menos que con asiduidad, digamos. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos referirnos, si nosotros tuviéramos un termómetro, cómo podríamos referirnos a cada una de estas palabras de una manera gráfica. ¿Vale? Y nos queda un espacio más donde podemos meter la expresión siguiente, que es la expresión hardly ever. Separado. Esperad un segundito que voy a separarlo. Ever, porque son dos palabras diferentes. ¿De acuerdo? Con lo cual, resumiendo, nosotros tendríamos para expresar la frecuencia el 0% de las veces la palabra never, vamos a cambiar de color, un poquito, una vez, quizá imaginémonos que esto fueran 5, 6, imaginémonos que fueran 6 veces y que nosotros lo hiciéramos solamente 2, perdón, que solamente lo hiciésemos una, podríamos utilizar esta expresión, hardly ever. Sometimes, si seguimos ese gradiente, esa escala, referiría a hacerlo 2 veces, often, para hacerlo 3 veces, usually, para hacerlo 4 veces, y always, para hacerlo, pues siempre. Creo que he dicho antes 7, pero sería, en realidad, si nosotros quitamos esto, que es el 0% de las veces, y esto, que es el 100% de las veces, en realidad, estaríamos hablando de 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿vale? Entonces, el 0%, si nosotros representásemos esto con bolitas, digamos, que funcionasen como un termómetro, 6, si no lo hacemos nunca, no, la última la tendríamos que quitar, si no lo hiciésemos nunca, no rellenaríamos nada, ¿de acuerdo? Esto sería never, ¿de acuerdo? Tal y como está aquí. Esto sería never. Si lo hiciésemos una vez, la acción que sea, esto se podría representar con la expresión hardly ever. Si lo hiciésemos de esas 5 veces, 2 veces, utilizaríamos la expresión, ya englobaría a estas dos, la expresión sometimes, ¿vale? Es decir, lo hago más de una vez, pero menos de 3 veces, por verlo de esa manera. Si tuviera la posibilidad de hacerlo 3 veces, pues, en este caso, ya utilizaríamos la expresión often. Si lo hacemos casi siempre, que sería rellenando 4 de las 5, podríamos utilizar la expresión usually. Y finalmente, si lo que queremos es representar que lo hacemos el 100% de las veces, representémoslo de esta manera, entonces podríamos utilizar la expresión always, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, espero que con esta explicación se haya quedado un poquito claro cuáles son los adverbios de frecuencia, qué clasificación dentro de la escala de frecuencia tienen, y en el siguiente vídeo vamos a ver el orden que ocupan estos adverbios de frecuencia en relación con los verbos a los que de alguna manera
modifican. De hecho, de ahí viene la palabra adverbio. Aunque hay muchos tipos de adverbios, la palabra adverbio, la terminología, viene de esa etimología. Es decir, son palabras que aparecen junto, o suelen aparecer junto al verbo. ¿De acuerdo? Bien, en el siguiente vídeo, como digo, veremos cuál es el orden de los adverbios de frecuencia en relación con los verbos con los que aparecen.